Vamos a ver a los nitratos. Los nitratos los vamos a utilizar básicamente para tratamiento de angina, pero ahorita vemos las indicaciones. Primero vamos a ver los nombres de los nitratos, luego vemos su mecanismo de acción, luego vemos las indicaciones y luego vemos los efectos adversos. Y en uno de los efectos adversos tenemos la enfermedad de Lunes. Entonces, ahorita vemos eso. Primero vamos a ver cuáles son los nombres de los nitratos. Tenemos nitroglicerina, que es la más conocida. Nitroglicerina. Tenemos isosorbida dinitrato o isosorbida mononitrato. Básicamente estos son los más conocidos y el más conocido es la nitroglicerina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Los nitratos aumentan el GMP cíclico. Y si aumentamos el GMP cíclico en el músculo liso, esto promueve la relajación del músculo liso. Ahora recordemos que alrededor de las arterias y de las venas tenemos músculo liso. Aquí tenemos una arteria o una vena y alrededor aquí tenemos músculo liso. Si aumenta el GMP, vamos a hacer relajación del músculo liso. Y si se relaja el músculo liso, vamos a hacer vasodilatación. Entonces, esto promueve la vasodilatación. Y si hacemos vasodilatación, ¿qué pasa con la presión? Va a disminuir la presión. Disminuye la presión. Entonces, los nitratos o la nitroglicerina funcionan más en las venas que en las arterias. Tenemos vasodilatadores que funcionan más en arterias que en venas, otros que funcionan más en venas que en arterias y otros que funcionan igual. La nitroglicerina o los nitratos funcionan más en venas, entonces tienen más acción en las venas, mucho más que en las arterias. También dilatan un poquito las arterias, pero tienen mucho más efecto en las venas. Ahora vamos a ver cuáles son sus indicaciones. Entonces, ¿a qué pacientes les vamos a dar los nitratos? Generalmente es la nitroglicerina, lo que sea. En pacientes que vienen con angina que es angina estable, esto es, el paciente ya tiene enfermedad coronaria aguda, o sea, en sus coronarias ya tiene una placa de ateroma. Y si tiene una placa de ateroma, pues disminuye aquí la luz arterial, entonces disminuye el flujo que le llega al corazón al paciente. Disminuye el flujo sanguíneo que le llega al corazón. Entonces el paciente tiene dolor precordial cuando se esfuerza, porque necesita más sangre y no puede suplir la demanda porque tiene la placa de ateroma que disminuye la luz de la arteria. Y entonces cuando el paciente hace ejercicio le da dolor precordial. Esta es la angina estable. Y para que se le quite el dolor precordial, o tiene que descansar, o sea, estar en reposo, o se puede tomar la nitroglicerina o un nitrato. Entonces, para esto se da para pacientes con angina estable cuando tienen el dolor. También se puede dar en pacientes que vienen con síndrome coronario agudo. Esto es ya una vez que se rompe la placa, si por alguna razón la placa de ateroma se rompe, se va a hacer un coágulo que contiene plaquetas y fibrina, y esto puede tapar la arteria. Esto es un infarto o síndrome coronario agudo. Ya en otros videos, en la sección de electrocardiografía, pues vimos que tenemos un síndrome coronario agudo que puede ser un infarto completo o un infarto parcial, pero eso ya está en otro video. O sea, nada más que se ocluye la luz total o no. Entonces lo usamos para angina estable, para síndrome coronario agudo, y también lo podemos utilizar para edema pulmonar. Y básicamente esas son las indicaciones. Ahora vamos con los efectos adversos. Entonces vamos a poner aquí efecto adverso. Entonces el paciente que va a tomar nitratos o que toma nitratos, primero si lo toma, esporádicamente, pues puede tener cefalea. Puede tener flushing. Flushing, esto es que el paciente se pone como edematizado de la cara y se pone como rojo, como cuando le da pena algo que se pone así como rojo, así, eso es flushing. El paciente puede tener cefalea, puede tener hipotensión, porque ya vimos que el hacer un aumento del GMP cíclico hace vasodilatación, y si hacemos vasodilatación disminuye la presión, entonces el paciente puede tener hipotensión. Y cualquier cosa que haga una disminución de la presión, como ya vimos en otros videos, podemos hacer un aumento de la frecuencia cardíaca. Como regla general, siempre que hacemos una disminución de la presión, podemos tener una taquicardia refleja. Entonces, efecto adverso, taquicardia. Por eso a veces los nitratos se pueden administrar junto con los betabloqueadores.
Porque los betabloqueadores disminuyen la actividad simpática. ¿Cuál es la actividad simpática? Aumentar la frecuencia cardíaca. Si damos un betabloqueador, disminuye la frecuencia cardíaca o impide que aumente la frecuencia cardíaca. Por eso a veces los nitratos se pueden dar con betabloqueadores. Ahora vamos con la enfermedad de lunes que dijimos que le íbamos a ver. ¿Cuál es la enfermedad de lunes? Entonces vamos a poner aquí enfermedad de lunes. Esto es los pacientes que están expuestos a nitratos, ya sea porque en su trabajo están expuestos a los nitratos o porque consumen los nitratos, desarrollan tolerancia. O sea, el paciente ya no necesita la misma dosis para tener el efecto, sino que necesita más dosis para tener el mismo efecto, y aparte los efectos adversos pues ya los tolera. Entonces, si es un paciente que está tomando o está expuesto a los nitratos de manera crónica, desarrolla tolerancia tanto para su efecto, digamos, que lo usamos como medicamento, o sea, ahora van a estar más nitroglicerina, y más que esto, es que el efecto adverso ya no va a tener el efecto adverso. Si es un paciente que se lo dimos, por ejemplo, el lunes, puede ser que ese día tenga cefalea, pero si lo consume a lo largo de la semana, finalmente ya no va a tener cefalea, porque se vuelve tolerante. Entonces, eso es que desarrolla tolerancia. Ahora, los pacientes, generalmente esto no se da en los pacientes que consumen nitroglicerina, porque lo consumen o cuando les da el dolor o casi todos los días. Pero los pacientes que trabajan en lugares donde están expuestos a nitratos, entonces en donde su trabajo están expuestos a nitratos, pues nada más trabajan entre semana, entonces trabajan de lunes a viernes. Y en este tiempo están expuestos a los nitratos, entonces a lo largo de la semana desarrollan tolerancia. Viene el fin de semana, entonces sábado y domingo no están expuestos a los nitratos porque no están trabajando. Entonces aquí vamos a ponerlo sábado y domingo, no están expuestos a los nitratos. Y luego viene el siguiente lunes. Y el lunes otra vez van al trabajo y ahora sí se exponen. Entonces, como hubo un tiempo en donde ya no estuvieron expuestos a los nitratos, pierden la tolerancia. Entonces pierden la tolerancia y ahora ¿qué pasa el lunes? Que se exponen a los nitratos. Tienen los efectos adversos de la exposición a nitratos. Tienen cefalea, tienen flushing, pueden tener hipotensión. Pero clásicamente es la cefalea. Entonces el lunes les da cefalea. Pasa otra vez la semana o entre semana, pues van trabajando de lunes a viernes, y como todos los días están expuestos a los nitratos, entonces desarrollan tolerancia otra vez. Entonces de lunes a viernes se desarrolla la tolerancia, luego otra vez viene sábado y domingo, no están expuestos, y viene el siguiente lunes, y para el lunes ya perdieron la tolerancia, entonces vuelven a tener cefalea. Entonces, ¿cuándo es cuando el paciente tiene cefalea? Tiene cefalea después de cuando ya no está expuesto a los nitratos. ¿Y cuándo es cuando ya no está expuesto a los nitratos? Sábado y domingo. ¿Qué va después? Lunes. Entonces, el paciente viene con cefalea los lunes. Esa es la enfermedad de lunes. Esto es porque el paciente desarrolla tolerancia para los efectos adversos de los nitratos que encuentra en su trabajo a lo largo de la semana, entre lunes y viernes. Luego ya no tiene tolerancia porque ya no está expuesto a los nitratos en sábado y domingo. Y entonces el lunes que le toca volver a trabajar ya no tiene tolerancia, y entonces le da cefalea cuando se expone a los nitratos. Esa es la enfermedad de lunes. Entonces los nitratos, su mecanismo de acción es que aumentan el GMP cíclico. Y si aumentan el GMP cíclico, hacemos relajación del músculo liso. Y la relajación del músculo liso hace vasodilatación de las arterias y de las venas, pero mucho más de las venas que de las arterias. Y esto hace una disminución de la presión. Efecto adverso: siempre que hagamos una disminución de la presión, podemos tener aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, efecto adverso: una taquicardia refleja. O si le damos mucha nitroglicerina al paciente, pues podemos hacer hipotensión porque disminuye mucho la presión. De hecho, por eso las contraindicaciones son: el paciente no puede tomar nitratos, o no le podemos dar nitratos si está tomando los inhibidores de las fosfodiesterasas. Recordemos que las fosfodiesterasas, los inhibidores de las fosfodiesterasas, como es sildenafil, pueden hacer disminución de la presión por esto mismo, porque una inhibición de la fosfodiesterasa también aumenta el GMP cíclico, por otro mecanismo de acción que vimos cuando vimos los inhibidores de las fosfodiesterasas. Pero los inhibidores de las fosfodiesterasas también disminuyen la presión. Entonces, si el paciente está tomando inhibidores de las fosfodiesterasas y aparte le vamos a dar un nitrato, vamos a darle 2 medicamentos que disminuyan la presión, y entonces el paciente sí puede venir con hipotensión severa. Entonces los nitratos están contraindicados en pacientes que están tomando inhibidores de las fosfodiesterasas. Y lo mismo al revés: si es un paciente que está tomando nitratos, está contraindicado darle inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces esta es una contraindicación.
Otra contraindicación es paciente que viene con cardiomiopatía hipertrófica. Ya en otro video vimos cuál es la cardiomiopatía hipertrófica, pero este es que el septum del corazón está muy grueso. Así de manera como muy burda, este es el corazón y aquí tenemos el septum interventricular. En la cardiomiopatía hipertrófica tenemos el septum interventricular, está muy grueso, entre otras cosas. Pero bueno, así burdamente esto es cardiomiopatía hipertrófica y está contraindicado dar nitratos en estos pacientes. Esto ya lo vimos cuando vimos cardiomiopatía hipertrófica, porque está contraindicado dar nitratos. Y la otra contraindicación es que el paciente ha tenido un infarto que involucre al ventrículo derecho, Entonces, si tenemos una oclusión de qué arteria coronaria o rama de arteria coronaria, nos va a dar un infarto del ventrículo derecho. Entonces, recordemos que la arteria descendente posterior es la arteria que irriga al ventrículo derecho. Si se ocluye la arteria descendente posterior o la coronaria de donde viene la descendente posterior, que generalmente es la coronaria derecha, entonces si por alguna razón hay un trombo o disminuye el flujo sanguíneo a la arteria descendente posterior, el ventrículo derecho va a sufrir. Aquí el ventrículo derecho va a sufrir. Eso va a ser un infarto del ventrículo derecho. Entonces, contraindicaciones para dar nitratos es paciente que está tomando inhibidores de la fosfodiesterasa, paciente con cardiomiopatía hipertrófica o paciente que viene con infarto del ventrículo derecho. ¿Cómo es que tiene un infarto del ventrículo derecho? Porque se ocluyó la arteria descendente posterior. Esto ya lo vimos en la sección de electrocardiografía. Ahora, ¿por qué al paciente que viene con angina? Que ya lo borré. Porque el paciente que viene con angina le vamos a dar la nitroglicerina. Esto es porque le voy a borrar. Esto es porque aquí está el corazón. Y el paciente que viene con angina es un paciente que ya no puede recibir tanta sangre, o su corazón ya no puede recibir tanta sangre porque tiene la placa de ateroma. Entonces no es más fácil suplir la demanda del corazón. Entonces al corazón pues obviamente le cuesta trabajo bombear la sangre. Y aquí tenemos las venas, en negro. Aquí está la vena, por ejemplo la vena cava inferior. Ya vimos que los nitratos hacen vasodilatación. Entonces si damos un nitrato se va a vasodilatar la vena, también la arteria, pero más la vena. Y recordemos que en las venas es donde tenemos la mayor cantidad de sangre. Entonces si hacemos vasodilatación de la vena, vamos a tener una vena mucho más grande y aquí se puede acumular la sangre. Entonces antes teníamos una vena así, ahora que damos los nitratos tenemos una vena con mayor calibre y aquí se puede almacenar la sangre. ¿Y qué pasa si almacena la sangre aquí? Pues disminuye la sangre que drena al corazón. Y si disminuye la sangre que drena al corazón, esto se llama disminución del preload o disminución de la precarga. ¿Y qué pasa si disminuye la precarga? Entonces el corazón ya no tiene tanta sangre que tiene que bombear. Entonces este corazón ya no va a consumir tanto oxígeno. Y recordemos qué pasa con el paciente que tiene angina. Es un paciente que necesita más oxígeno, más sangre, pero no está pudiendo suplir su demanda porque ya viene con la placa de ateroma. Aquí está su coronaria y aquí ya tiene la placa de ateroma. Entonces no es tan fácil que el corazón de este paciente reciba tanta sangre como la que necesita porque ya tiene la placa de ateroma. Entonces a este corazón pues le cuesta trabajo bombear la sangre. Si le damos un nitrato, si este paciente que viene con angina le damos un nitrato, vasodilatamos la arteria. Y si vasodilatamos la arteria, aquí se acumula la sangre, disminuye la sangre que drena al corazón y entonces tenemos menos sangre que el corazón tiene que bombear. Y por eso el paciente se siente mejor, porque ya no tiene tanto trabajo que hacer en el corazón y si ya no tiene tanto trabajo que hacer, pues disminuye su consumo de oxígeno. Y si disminuye su consumo de oxígeno, no necesita tanta sangre. Y aquí vimos que el problema era que no podemos suplir la demanda de sangre en un corazón normal. Ahora que dimos nitroglicerina, pues ahora tiene que trabajar menos y ahora esta sangre sí la alcanza para que ya no tenga dolor precordial. Entonces los nitratos es nitroglicerina, que es la más conocida, isosorbida de nitrato, isosorbida de mononitrato. Sus indicaciones son angina, paciente que viene con síndrome coronario agudo, o sea que viene con infarto, o paciente que viene con edema pulmonar. ¿Cuáles son los efectos adversos? Cefalea, flushing, hipotensión, taquicardia refleja y la enfermedad de Lunes, que esto se da generalmente en los pacientes que trabajan en lugares en donde están expuestos a nitratos. ¿Cuál es la enfermedad de Lunes? Esto es, los lunes les va a dar cefalea, a lo largo de la semana desarrollan tolerancia, sábado y domingo no trabajan, entonces no están expuestos a los nitratos, pierden la tolerancia, viene el siguiente lunes y ahora otra vez tienen cefalea. Entonces a lo largo de la semana vuelven a desarrollar tolerancia, sábado y domingo no trabajan, viene el siguiente lunes,
pierden la tolerancia y entonces vuelven a tener cefalea porque se expusieron a los nitratos. Nos vemos en el siguiente video.